Gracias por las preguntas, la verdad están muy bien razonadas. Lo que decía el compañero Garcés, pues, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el tema del pacto es un asunto muy complejo, porque hay algunos puntos del pacto que estoy seguro que mucha gente dirá, bueno, está bien. Pero también hay algunas contradicciones en el pacto que ya se pueden anticipar. Entonces no son temas de fácil solución. A ver, ¿qué va a hacer la izquierda en el momento en que se diga, aquí está esta reforma energética, aquí está el tema de los impuestos al IVA? Entonces, entonces ¿por qué firmaron el pacto? No, es que el pacto no decía eso. Bueno, si no decía, pero se podía anticipar que eso era. Entonces, el tema del pacto es un tema complejo. Yo pienso que lo mejor que podemos hacer con el pacto es tenerlo ahí y empezar a tomar las decisiones en función de los hechos reales del gobierno. Porque de otra manera estaremos hablando contra un texto que ni siquiera se puede verificar su cumplimiento, porque se va a decir, no, eso es dentro de 3 años. Y nosotros sabemos que en la política eso no es cierto. O sea, nunca se hacen así las cosas. Para empezar, un acuerdo de 95 puntos es prácticamente imposible de cumplir. Hay que ver prioridades. El asunto de los tiempos de aplicación en la política puede ser determinante. Entonces, si del pacto sale una reforma de los medios de comunicación que vale la pena, esté o no esté en el pacto, y si viene el pacto, pues yo digo, hay que apoyarlo y ya, no hay que discutirlo. Pero si esa reforma se empieza a quedar rezagada, si empieza a haber otros asuntos que no tienen nada que ver con las cosas realmente trascendentes para la sociedad, que son las que cobran realmente preferencia, que son realmente las prioridades del gobierno y no las prioridades de una coalición política más amplia, pues entonces hay que empezar a levantar la mano y a decir, ahora, yo creo que ese límite no podemos aceptar que lo rebase el gobierno. Diga el pacto lo que diga. Es decir, si nosotros concedemos al gobierno de Enrique Peña Nieto la posibilidad de estar actuando en marcos no democráticos, dentro de 1 año, dentro de 3 años, etcétera, nos vamos a arrepentir todos. ¿Por qué? Porque ya no va a haber margen de recuperación. O sea, la sociedad ha sido demasiado generosa, ha habido las circunstancias favorables, pero ya no tenemos el margen. O sea, está dándose un fenómeno de concentración de poder, de restablecimiento de los controles del PRI y por otro lado de fragmentación de la izquierda, de debilitamiento del PAN. Entonces, o nosotros en esas circunstancias nuevas actuamos con una gran eficacia, o simplemente vamos a tener una derrota enorme en el 15 y vamos a tener una derrota enorme en el 18. Y el problema no es perder elecciones, el problema es lo que está pasando con la sociedad, con el país. O sea, el número de pobres, los niveles de inseguridad, es decir, nos empezamos a meter a las materias reales y entonces nos damos cuenta de que los resultados de estos gobiernos han sido realmente pues muy, muy insuficientes, por no decir otra cosa. Entonces, yo coincido 100% en que tiene que haber posiciones firmes al interior del pacto en relación a los asuntos electorales. Creo que ya las hubo, nada más que no se dijo. Creo que el tema del IFE, que era verdaderamente vergonzoso, lo que hicieron, ¿verdad? De que a uno le dicen que no tiene nada y al otro, que era la víctima, ahora lo convierten en el culpable, pues fue tan contrario al sentido común que hasta los propios partidarios de Enrique Peña, hasta los periodistas que se han dedicado a defender su candidatura y su presidencia en los últimos años, pues se sintieron avergonzados con una decisión tan torpe del IFE. Y entonces yo no estoy enterado, pues yo supongo que sí, los partidos dijeron, si ustedes dan ese paso, nosotros damos un paso para afuera. Y habrían hecho, si lo hicieron, muy bien. Y creo que sí necesitamos en los próximos meses tener posiciones muy firmes. ¿Por qué? Porque no se puede estar apoyando a alguien que por atrás está dándole una puñalada al amigo o al que dice que es su amigo y su aliado. Entonces, coincido 100% con esa posición. El segundo asunto de que a veces nos preocupamos por las alianzas con el PAN, lo estamos discutiendo y no estamos viendo bien el tema de las alianzas de la izquierda,
de la propia unidad del PRD, etcétera, yo coincido totalmente. Yo no creo que sean temas diferentes. O sea, la izquierda tiene una tarea pendiente y precipitada por los acontecimientos. O sea, ¿cuál es el cuadro? O sea, la izquierda sacó 15.8 millones de votos con los números oficiales, sin discutir todo lo demás. La segunda fuerza política nacional. Eso hace unos cuantos meses, 7, 8 meses. Y sin embargo hoy ya tenemos una división adicional del PRD por el pacto. Ya el PT ya va por su lado. Movimiento Ciudadano va por su lado. Andrés Manuel ya se sale del PRD para fundar Morena. Y tenemos un fenómeno social de radicalidad en algunas partes del país exacerbado por todas estas cosas. Entonces, desde el punto de vista de la competencia política, pues esto o lo arreglamos o nos va a costar a todos. Entonces, ¿estamos obligados a arreglar el tema del PRD? Yo ni siquiera soy militante del PRD, nunca me he querido inscribir, tengo mis razones, he estado un poco como externo. Pero se tiene que arreglar el PRD, se tiene que construir una vía de acuerdos políticos para no fragmentar la votación. Y se tiene que pensar en una alianza todavía mayor. O sea, si la alianza de 3 partidos nos dio en el 2012 15.8 millones de votos, el 32% de los votos, pues necesitamos pensar en una estrategia que nos dé 10% más de votos. O sea, si nosotros no tenemos el 42%, vamos a seguir debatiendo quién gana o no gana las elecciones. Entonces, me parece que ese tema de la izquierda es un tema central de la política y es un tema impostergable. Y yo creo que va a haber iniciativas precisamente que busquen ya empezar a encaminar desde ahora estos procesos antes de que nos encontremos con la sorpresa de que todos salimos perdiendo. Hay un punto que tiene que ver con esto, que es el tema de la competencia. Yo se los decía, o sea, uno dice, bueno, no, es que a ustedes lo único que les importa son los votos, lo único que les importa es ganar. Pues nos pueden importar otras cosas, pero si está uno en la política y no le importan los votos, que se dedique a otra cosa. ¿Por qué? Porque vivimos en una democracia y esto se tiene que resolver con votos. Entonces, sí nos tiene que preocupar que las decisiones que tomamos ayuden a aumentar el apoyo social a nuestras causas políticas. Es que a mí no me importa, a mí lo único que me importa son los principios y las convicciones. Pues sí, está bien, o sea, métete a tu cubículo, haz lo que tú quieras, pero ese espacio de la política se tiene que ocupar con profesionalismo. Y la mejor manera de servir a la sociedad es que quienes están en la competencia sean lo suficientemente ambiciosos, disciplinados, talentosos, efectivos para hacer su tarea. Es como si alguien dice, a mí no me importa, yo estoy en los negocios, para mí no me importa ganar dinero. Pues no seas mentiroso, ¿no? Bueno, pues está bien, con que ganes X cantidad de dinero y lo demás te vas a dedicar a pasarla bien. Bueno, sí, pero entonces no estás en los negocios. Tú estás sobreviviendo, ahí ves cómo la llevas y te diviertes y estás en todo tu derecho. Pero no me vengas a decir que lo que hay que hacer en los negocios es lo que tú haces, que es trabajar 4 horas y después hacer lo que se te paga la gana. Pues tú no estás en los negocios. El que está en los negocios está viendo cómo invierte, cómo innova, cómo hace nuevas empresas, crea nuevos empleos. Entonces el tema de los votos sí es un tema importante. Es medio duro decirlo, etcétera, pero esa es la política democrática. Es decir, esa es la opinión, es el peso de la opinión pública. La opinión pública son las ideas, pero las ideas que tienen repercusión política. Porque así las ideas así en general, pues más bien son temas académicos, totalmente respetables o más respetables, pero son de otro espacio de la actividad humana. Y luego una pregunta sobre el tema del pragmatismo y el realismo y los principios y el tema de cómo se escogen a los mejores candidatos. Esto del pragmatismo y el realismo, yo no lo he visto a la película de Lincoln, o sea, tengo muchísimas ganas de verla, pero creo que ahí hay una escena maravillosa en donde hay un voto decisivo cuando están ahí en el Congreso americano y el hombre de más principios de repente hace una acción que éticamente no es la mejor
pero de esa acción dependía que triunfara esa causa. Entonces, ¿eso está bien o está mal? Pues para alguien que quiere salvar su alma, a lo mejor está mal. Para alguien que está en la política, si logró ese resultado, y además es un resultado que cambió la historia de ese país, para bien, bueno, pues no puede uno suponer que todo tiene que ser así impecable. ¿Por qué? Porque entonces está uno engañando a la gente. O sea, si uno lo cree, es que nunca ha entendido lo que es esto. Y si uno se lo dice a la gente todo el tiempo, es como esos que son muy católicos y dicen que ellos nunca van a hacer nada, etcétera. Pues sí, lo pueden decir, pero a la hora de la hora no es cierto, y entonces hasta se pierde credibilidad. Sí hay maneras de escoger a los candidatos. Y no cuesta mucho trabajo. O sea, yo digo que son 2 pruebas de números y una prueba de carácter. Un candidato que no está en las encuestas, etcétera, etcétera, pues puede ser una sorpresa, pero si nadie lo conoce va a ser muy complicado. Y luego hay una cosa que es el balance de positivos y negativos. Si hay un candidato con demasiados negativos, pues es un candidato que le va a costar mucho trabajo. Ahora, si es un supercandidato y tiene negativos, pues a lo mejor tiene la oportunidad de revertirlos, que fue el caso de López Obrador. López Obrador, 6 meses antes de las elecciones, parecía un candidato imposible. Digo, todo el mundo lo conocía y tenía un número importantísimo de seguidores, pero 6 años de desgaste lo habían colocado en una situación de mucha debilidad. Y sin embargo, contra todas las expectativas y predicciones, en un plazo cortísimo de tiempo, López Obrador logró revertir sus negativos y convertirse en un candidato formidable, de nuevo en el 2012, igual de bueno que en el 2006, o sea, los números fueron muy semejantes, sacó más votos que en el 2006. Entonces, 50, pero ese balance es muy importante. Y lo otro es la prueba del carácter. O sea, perdón, pero si alguien se hizo mucha publicidad, pero ya está uno viendo que es una persona absolutamente inestable, que no tiene disciplina, que se pasa de vivo, que quiere tomarle el pelo a la gente, etcétera, pues entonces a lo mejor puede ser un buen candidato, pero también hay que pensarlo otra vez, porque si gana, luego ¿qué pasa cuando sea gobernante? Va a ser un desastre, ¿no? Entonces no es fácil, pero sí me parece que hay 2 métodos. Uno, el método de la gandalle, en donde simplemente cada quien va por lo suyo, y otro, el método de la racionalidad política, en donde se toman las decisiones en función de las posibilidades reales de ganar. El método de la gandalle destruye a las organizaciones y es desastroso desde el punto de vista electoral. Corrompe la política. Y el método de la racionalidad política da buen resultado. Abrimos otra sesión de preguntas. El diputado Uriel Flores Aguayo. Senador, buenas tardes. Primero darle la bienvenida. Yo considero que nos distingue a los jalapeños con su presencia, por las calidades y cualidades de las que ya se habló. Yo nada más aprovecho para decir que el tema de la coalición opositora local no es de gusto, no es a gusto, sino que creo que es una necesidad inaplazable, en la medida que en nuestro estado, y no es blasfemia ni descubro el hilo negro, no se practican elecciones libres a plenitud. Es decir, el Instituto Electoral está es parcial, el aparato público, todos los aparatos públicos al servicio del partido oficial, buena parte del aparato mediático de acuerdo a la agenda oficialista, las élites, o sea, toda la adversidad, o sea, sería chuparse el dedo, creer que vas a ganar una elección, pues nada más porque sí, invocando poderes mágicos. Entonces es una necesidad pues para poder competir, para emparejar el terreno electoral. Pero yo también digo que en el ámbito municipal no es un problema ideológico, es una cuestión electoral y que también puede ser programática.
Si las plataformas electorales municipales de